este estudio estaba destinado para jóvenes, era un manual de consejería para jóvenes, pero luego me puse a pensar que en la iglesia todos somos jóvenes. Así que el mensaje lo podemos tomar para nosotros también. Realmente somos jóvenes porque estamos viviendo un corto periodo de nuestra vida, que es la vida aquí en la tierra. Y si tú tienes 50 años, eres un joven. Comparado con la eternidad no es nada. Pero realmente nosotros estamos viviendo un periodo de recalentamiento para la vida que viene de verdad. Y la vida que viene de verdad es la vida eterna, así que somos jóvenes. En Cristo somos jóvenes. Así que les pido que me acompañen a orar para poder saber cómo conocer la voluntad de Dios. Amado Dios, gracias por este tiempo, gracias Señor por tu palabra, Señor, gracias porque aún sin merecerlo y solo por tu gracia permites que hoy pueda pararme a hablar de ti, Señor, lo que tú me has hablado durante la semana, de esa forma tan particular como tú has tocado mi corazón a través de este mensaje. Señor, yo te pido que tú me des una palabra, gracias en mi palabra, sale en mi palabra, para que yo pueda transmitir este mensaje a mis hermanos, Señor, y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos, amén. Entonces, una vez que Dios tiene control sobre este estudio, ya no soy yo quien habla de manera personal, es Dios quien habla para tu corazón de una manera muy particular. Y entonces entender la voluntad de Dios es algo muy específico en tu vida. Y encontramos varias cositas. Hay un problema para conocer la voluntad de Dios. Y ese problema está basado básicamente en la actitud, mi actitud. Superando ese problema, podríamos estar preparados para conocer un poquito lo que Dios tiene para tu vida. Pero bueno, empecemos con cosas sencillas. El estudio es para jóvenes, entendemos que el joven y el adolescente tiene tres decisiones importantes. Recuerden, tú eres joven. Tal vez no seas adolescente, aunque actúes como un adolescente. Pero sí hay tres decisiones importantes. La primera, la salvación. Es una decisión, la salvación. La segunda, la elección de tu carrera. ¿A qué te vas a dedicar toda la vida? Yo un día decidí que quería ser médico, pero eso era cuando tenía 3 años. Y luego pasé mucho tiempo logrando ese objetivo. Pero hay otra decisión importante y es, ¿con qué me voy a casar? Empiezan las preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo puedo saber qué estudiar? ¿A qué universidad debo ir? Esa es una pregunta importante. Ustedes alguna vez la tuvieron que tomar y hoy en día están disfrutando de los beneficios de la decisión que tomaron en ese tiempo o de las consecuencias de no haber tomado una buena decisión. Recuerden que decidir qué hacer es a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Imagínate lo triste que es hacer una cosa que finalmente no querías hacer. Debe ser muy difícil levantarse y salir a trabajar, a desarrollar una actividad que tú no querías hacer. Yo lo que quería era hacer otra cosa, pero mis papás me dijeron, o era lo más fácil, y eso era lo que estaba a la mano, y empiezo a culpar, pues, fuiste tu papá que me obligaste a entrar a esta universidad o a estudiar esta carrera, o podríamos decir que David no tenía recursos para estudiar esa carrera, y finalmente empiezo a buscar a quién culpar. Oye, joven, y ahorita estás tomando esa decisión, toma una buena decisión. Entonces volvemos a la pregunta, este estudio te va a ayudar cómo conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios también está para la elección de tu carrera. Ser salvo o no ser salvo, esa es una decisión que trasciende la vida. Decidir qué carrera estudiar o dónde hacerlo, esa es una decisión importante para los jóvenes. Ahora entienden por qué los jóvenes también viven en estrés. Tercera, ¿con quién lo es? ¿Será este chico o esta chica lo que Dios tiene preparado para mi vida? ¿O será que Dios me tiene para vivir soltero o soltera? ¿O será que no tiene alguien para mí? Son decisiones importantes. Fíjate muchas veces que hablamos siempre del índice de divorcios que existe, que supera el 60% en la primera década. Entendemos que la gente que buscó esa voluntad de me caso o no me caso, generalmente escogió mal. Lo primero que yo tengo que entender es que Dios tiene una voluntad para mí. ¿Ustedes sabían eso? Dios tiene una voluntad para tu vida. Ahora, ¿te toca buscarla?
Bueno, eso es lo que queremos ver. ¿Cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mí? Y voy a dejar el versículo principal hasta el final porque yo creo que eso lo vamos a llegar a concluir. Pero hay un problema, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Entonces empieza uno como decir, voy a empezar a cuestionar qué es lo que Dios tiene para mi vida. Y entendemos que los años de la adolescencia y de la juventud son años difíciles, pero dijimos al principio que nosotros somos jóvenes, todos somos jóvenes. Y entonces tenemos que empezar a actuar como jóvenes. ¿Por qué dijimos que todos éramos jóvenes? ¿Se acuerdan? Esta vida. La idea es que somos unos jóvenes. Y si tienes 40 o si tienes 50 es nada comparado con la eternidad. Pero, ¿qué tan jóvenes somos? ¿Hace cuánto recibiste a Cristo como tu Salvador? Yo soy un joven de 15 años, casi un adolescente. El Señor cambió mi vida. Y esto es interesante, pero hay algunos que ya son maduros. Y fíjate, decía, aunque seamos adultos, muchas veces seguimos actuando como adolescentes. Y eso me corresponde a mí también. A veces actúo como un adolescente o como un chamaco berrinchudo y caprichoso. No importa que ya haya pasado los 40 años. Pero mi actitud es lo que cambia todo. Recuerden toda esa actitud, la actitud que yo tengo hacia el deseo de conocer la voluntad de Dios. ¿Dónde empieza la idea? ¿Cuál es el problema? Bueno, ¿cómo encontrarlo? ¿Ustedes quieren conocer la voluntad de Dios? Entonces cambiamos la actitud, cambiamos el chip. Lo primero es que dice, bueno, la voluntad de Dios se perdió, ya no existe, porque yo la verdad es que no entiendo cuál es la voluntad de Dios. Y eso nos pasa hace unos días, yo encontraba a una amiga, una paciente, que su hijo de 25 años, un joven exitoso, profesional, odontólogo, había muerto en un accidente automovilístico, ni siquiera iba conduciendo un coche, no había tomado, él pasaba, iba a encontrarse a una cita con alguien y pasó un hombre en un coche a mucha velocidad de más. Y esta mujer tiene un conflicto difícil acerca de la bondad de Dios. Y me cuesta mucho trabajo decirle, ¿cómo la animo? Si yo soy un papá y tengo hijos y sería algo muy duro para mi vida, pero no. Sin embargo, yo puedo decirle que la voluntad de Dios es perfecta y me dice, ¿cómo? ¿Matando a mi hijo? Aún así, la voluntad de Dios es perfecta porque es sabia, es agradable y es perfecta. No puedo o no entendemos una forma en ese momento de dolor de compartir el gozo, de ver al Señor, al Creador de los dones, explicarle que le permitió disfrutar 25 años de ese hijo, porque ese hijo era de Dios. Encontrar gozo en medio de la dificultad es importante, entonces uno dice, conocer la voluntad de Dios. Un Dios bueno, Dios es bueno o no. Y todo lo que pasa en mi vida es para mi bien y para la gloria de Dios. Así que en medio de una circunstancia difícil, Dios puede permitir que salga lo mejor que hay en ti. Pero que no puede salir lo peor que hay en ti, ¿o no? Había un hombre, un predicador, se llama Adrián Rogers, hablando de los jóvenes. Y dice, el punto de partida del joven, o sea, de nosotros, que quiere encontrar la voluntad de Dios, es que sus padres puedan inducir a sus hijos hacia el camino. Y eso no quiere decir que si yo nunca le he hablado a mis hijos de Dios, ellos no puedan encontrar a Dios, porque finalmente esa es una decisión personal, pero es el camino del padre, llevar a los hijos. Es el camino del papá, inducir a los hijos hacia el conocimiento de Dios. Yo tengo que hablarles a mis hijos primero de Dios y lo que yo creo, y en un momento determinado ellos decidan si siguen ese Dios o no. Pero mi primer caminar con mis hijos es hablar de mi Dios, de lo que yo creo, de quién yo creo. Esto es importante, es muy importante que los padres enseñen a sus hijos que Dios tiene una voluntad específica para ellos. Muchos hijos no saben que Dios tiene una voluntad para ellos, así que piensan que ellos van forjando su camino y haciendo su vida. Lo que yo puedo entender es que Dios tiene una voluntad para tu vida, hijo, hija. Y es mi trabajo como padre mostrarte que Dios tiene una voluntad para ti.
Pero por otro lado, el Salmo, y este es un Salmo lindo, 32:8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Salmo, y esto es importante, Salmo 32:8, te haré entender. ¿Quién me habla? ¿Quién te habla? Dios te habla a ti. Dios te habla a ti y te dice, oye hijo, te haré entender. Yo Dios te hago entender a ti el camino al que debes sobre ti fijaré mis ojos. Y es importante que yo pueda entender la voluntad de Dios para tu vida. Y entonces empiezan los conflictos. Ya vimos un conflicto, una persona que perdió a un ser querido. Y puede Dios estar diciendo, te haré entender. Te haré entender, se llama Irma, mi consciente. Te haré entender y te enseñaré el camino que tengo para ti. También para ella está el mensaje. Pero hay un problema. La gente dice, la voluntad de Dios se perdió en medio de este caos, en esta sociedad sin Dios, la voluntad de Dios se perdió. Pregunto, ¿la voluntad de Dios se perdió? Es algo así que Dios esconde y entonces yo la tengo que buscar. No. Fíjate que no. Nuestra tarea es tener la actitud correcta, estar dispuestos, receptivos y estar listos para entender la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se perdió. No es algo que Dios esconde y yo debo buscar, pero es algo que yo sí debo estar preparado. ¿Sí? ¿Preparado cómo? Tengo que estar dispuesto, receptivo. Yo tengo que estar preparado, mis ojos abiertos, mis oídos limpios. Está en mí tener la actitud, está en mí. No me voy a sentar a esperar la voluntad de Dios. Y con rechazo permanezco a Dios. Y el día que me salen malas cosas, digo, Dios es malo, Dios no es bueno. ¿Qué has hecho tú para buscar la voluntad de Dios? Vamos a ver. Vamos a ir al servicio. ¿Es una actitud correcta? Dios me va a hablar a mí un día, me va a decir, oye, hijo, te voy a mostrar tu voluntad. Y yo estoy diciendo, ¿será que sí? ¿Será que no? No, yo tengo mi parte consiste. Dios dice, yo te haré entender, yo te enseñaré. Pero mi parte es, yo estoy dispuesto a escucharte, tengo los oídos abiertos, tengo la disposición en mi corazón, estoy preparado, yo quiero. Así que lo primero es que yo tengo que creer que Dios me hable, ¿no? La voluntad de Dios se perdió, no se ha perdido, no la escondió. Dios no es malo, esconde su voluntad y yo la tengo que ir escarbando. Y como Dios es malo, me pone trabas y trabas y trabas para que yo no la encuentre. No, Dios quiere que yo le abra su corazón y muestre una actitud correcta. Así que la voluntad de Dios está abierta para el que la busca, receptivos y están listos para aceptar la voluntad de Dios. Pero mire, nos pasa, no, me ha pasado, bueno, yo voy a hablar de mí, dice, en realidad no quiero conocer la voluntad de Dios porque le tengo miedo a Dios. ¿Cuántas veces decimos, pues que Dios es, por Dios, pues no estás con Dios, porque con Dios no hay fuego? A veces Dios es bravísimo. ¿Sabe? Como en converso yo pensaba eso, y muchas veces ya como creyente pensaba que conocer la voluntad de Dios es que, aquí dice, tengo miedo de conocer la voluntad de Dios. ¿Qué tal que Dios me pida algo que yo no le pueda dar? ¿O qué tal que Dios me diga que yo vaya a algún lugar donde yo no quiero ir? Mejor no conozco la voluntad de Dios. La verdad no quiero conocer la voluntad de Dios porque tengo miedo. Pero, fíjate, una vez en Palabra de Vida, en una conferencia misionera, estaban desafiando a las personas que quisieran pasar al frente y que estuvieran dispuestas a ir a donde Dios les enviara y les mandara. Y a mí me había gustado mucho la predicación y yo sentía ese llamado en mi corazón, pero ¿y si Dios me dice que deje mi trabajo? ¿Y si me manda al Medio Oriente? Me daba como miedo esta parte. Sin embargo, volví a mirar a mi esposa y ella me estaba mirando y casi siempre entiende lo que estoy pensando. Y entonces le dije, vamos, y la vi muy animosa, y que eso me da ánimo. Y nos paramos enfrente y hablamos con Dios y le dijimos, Señor, donde tú quieras.
Estamos dispuestos. Bueno, han pasado años y no me ha quitado mi trabajo, al contrario, el Señor ha prosperado mi trabajo. Pero también ha prosperado nuestra vida, nuestra familia, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él, el servicio que le podemos prestar. Usa nuestra vida y yo estoy muy contento, me siento honrado. No lo merezco, pero me siento honrado, así que no le tengan miedo a conocer la voluntad de Dios. Y si los manda a algún lugar, vaya. Y si les dice que hagan algo que ustedes no están preparados. Porque mire, aquí está lindo este versículo que nos puede poner la atención. Lo encontramos en Romanos 8:32. Dice, tiene una magnífica definición de la actitud de Dios hacia sus hijos. Dios te quiere mandar a un lugar y te quiere mandar a hacer algo. ¿Y cuál es la actitud de Dios? Dice, el que no enseñó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? Pregunta, ¿no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¿Por qué tienes miedo? Él está dispuesto a darte gratis todo lo que necesitas. Dios no juega con nuestras vidas. A veces pensamos que Dios nos está castigando. No nos está cayendo bien las cosas. Dios nos está castigando. El estudio va para allá. Y espero no prolongarme mucho ni hacerlo aburrido. Pero va para allá. Conocer la voluntad de Dios depende de mí. Y lo que estoy pasando en este momento en mi vida también ha dependido de mi actitud hacia Dios. Dios me ama y quiere darme cosas buenas, hacernos felices, quiere darnos su gracia y quiere darnos nuestros más profundos amores. Así que no tengan miedo, ¿eh? Voy a conocer la voluntad de Dios, no me da miedo, ¿qué tal que me mande? No. Lo otro es, no se perdió, yo tengo que tener una actitud correcta. El otro punto, ojo quiero cumplir parte de la voluntad de Dios y no va a hacerle caso a Dios. ¿Se acuerdan de la Biblia? Bueno, yo empecé mi vida cristiana leyendo la Biblia con una perspectiva muy simple. Y algo así como vamos a probar. Si esto es así o no es así. Dios dice que ames, pero es que es difícil amar, ¿eh? Si Dios dice que yo me humille, ¿por qué? Si Dios habla algo que está opuesto a lo que yo he creído siempre en un proceso de evolución natural y la ciencia y el carbono 14, Dios me dice que me hizo así como tan rápido y la creación. Entonces empecé a decir, esto sí, esto era lo que me convenía, las condiciones económicas y que todas esas, esto sí, y esto no, congregarme. ¿Te acuerdas que decía? Un domingo nos vamos a desayunar todos porque tenemos derecho a estar en familia desayunando. Un domingo sí, un domingo no, me congrego no. A veces hay cosas que a mí me parecen y otras no. ¿La Biblia se cree o no se cree? A esa conclusión llegué. O la voy a creer completa desde el Génesis hasta el Apocalipsis o no la creo. Así de sencillo es con Dios. ¿La crees o no la crees? Así que quiero conocer la voluntad de Dios para ver si la hago o no la hago. ¿A ustedes les parece una actitud correcta? ¿Quieren conocer la voluntad de Dios? Bueno, empiecen a superar estos problemas. Dios es bueno. No te va a mandar a donde no quieras ir. No la escondió la voluntad de Dios para que nadie la encuentre. No la voy a ver a ver si me gusta o no. Y si la obedezco o no. Quiero, sí. Estoy dispuesto, claro que sí. Quiero conocer la voluntad de Dios. Es que es lo mismo que vas manejando un carro. Acelerador, freno, esto sí, esto no. Ustedes se imaginan cómo iría así. Pues la voluntad de Dios es otra cosa, y no tiene un rápido. Dios tiene un plan, Dios tiene un plan para tu vida. Tiene una voluntad específica en tu vida. Así que no puedo decir si la quiero hacer o no, si la quiero cumplir o no. Quiero cumplir parte de la voluntad de Dios y hacerle nada más lo que me conviene. No. Y eso nos lleva al siguiente punto. Quiero conocer la voluntad de Dios para así poder decidir si quiero cumplirla o no. No es como ir a la casa para mí. Conocer la voluntad de Dios es como ir a comprar un carro. Pero así nos conozcamos.
conocer la voluntad de Dios, porque muchas veces nos cuesta trabajo cumplirla. Así que nos comportamos de esa manera. Esto sí, esto no, esto me gusta, esto no, esto lo voy a hacer y esto no. Dios es bueno y otras veces más o menos. Y finalmente no importa, la voluntad de Dios no existe porque la guardó de que sabe. No. Si yo actúo así, ¿ustedes creen que yo alguna vez voy a llegar a conocer la voluntad de Dios? ¿Ustedes creen que Dios un día se va a decir, oye, hijo, te voy a enseñar, te voy a hacer entender, te voy a decir qué caminos voy a seguir? Si yo actúo así, ese es el problema. Entonces ya vieron cuál es el problema de la actitud. ¿Cuál es la actitud correcta? Estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sea cual sea. 15 minutos, llevamos 15 minutos. Estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sea cual sea. Esa es tu actitud. Hoy esa es tu actitud, así de corazón, como dicen los jóvenes de Cora. Ojalá que esa sea nuestra actitud. Estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sea cual sea. Es muy sencillo. A ver, estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios antes de conocerla. Y fíjate que muchas veces no me gusta. Y lo puedo ver en cosas prácticas. Yo quería vender una camioneta y la quería vender rápido. Pasaron 6 meses. Un día se vendió. Un día fui con mis hijos a comprar un coche y íbamos pensando en uno y terminamos comprando otro. Y no era lo que quería. Pero Dios nos dio algo mejor de lo que queríamos. Pero aún así, nos costaba trabajo entender la voluntad de Dios. No sé si les ha pasado en su vida, pero a mí sí me pasa. Yo quiero así y Dios me mata así. Pero generalmente lo que Dios me da es mejor a lo que yo quiero. Y entonces, ¿por qué yo no empiezo a entender lo que decíamos en una predicación anterior? Que no se trata de mi voluntad, se trata de hacer la voluntad de Dios. Estoy dispuesto a hacerla aún antes de que Él me la manifieste, porque esa es mi actitud. Estoy listo. Quien decía, si te dicen brinca, tú dices, alto, brinca. Y entonces solamente así Dios está dispuesto a pasar tiempo contigo, dice, pero hacer tu voluntad, oh Dios, dice el salmista, me agrada. Y el salmo anterior dice, y yo te haré entender y te enseñaré. Pero para que yo te haga entender y te pueda enseñar dónde debes andar, yo tengo que tener esa actitud de me agrada, me agrada, me agrada. ¿Por qué? Porque está en mi corazón. Biblia. Es la ley de Dios. ¿Y eso es algo difícil de ver? ¿Cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios en más tiempo solas? ¿No? Pero bueno, ya vimos las causas y espero que las vamos a entender. Mi actitud correcta es estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas, en el momento en que tú me digas, a la hora que tú me digas y a donde tú me digas. Porque yo un día, para que ustedes se entreguen mi vida a Cristo. Y no le dije sí, pero la entregué. Y él sabe que muchas veces lucho para mantener la actitud correcta. Entonces se dan cuenta que sigo siendo un joven adolescente, lucho, pero quiero mantener, perseverar en mi actitud. Ahora, ¿qué tengo yo que hacer? Esto es la cuestión de actitud. Pero dijimos, yo quiero que Dios me hable a mí y dedique tiempo a hacerme conocer su voluntad, entonces yo tengo que ver la perspectiva bíblica. Jóvenes, tenemos que entender lo que Dios me habla. O sea, ¿cómo? ¿Será que Dios quiere que me case con esto o con aquella? Para empezar, ¿conoces la Biblia? ¿Qué piensa Dios? Que no te unas a un yugo desigual, así que es creyente tu amiga. ¿Y tú? Más o menos. Ni siquiera le preguntes a Dios que si es tu voluntad que te cases con un converso. ¿O si le preguntarías a Dios? O en ese momento dices, ahorita no lo pregunto porque no me conviene y de pronto me va a contestar algo que yo no quiero. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo.
¿Qué dice Dios acerca de los antros? Le pregunto a Dios, ¿me conviene ir a la? ¿Puedo tomar? ¿Eso Dios quiere que yo me emborrache? O que fume. Y ya ni siquiera vamos a hablar de la homosexualidad o todas estas cosas que se están discutiendo ahorita, ¿no? Conocen la voluntad de Dios al respecto, ¿cierto? Entonces vamos a esa parte de lo que Dios dice, la perspectiva de Dios. Ok, dijimos, hay una voluntad para ti, ¿sí o no? Todos entienden que hay una voluntad particular para tu vida, Yo, papá, le digo a mis hijos, hay una voluntad para tu vida, ¿no? Dios tiene una voluntad para tu vida particular, así lo escribió Roxana Ondano, también. Hay una voluntad específica para tu vida. No lo olvides. No hay que olvidar esa parte. Pero también hay una voluntad general, universal para todo el mundo. ¿O no? ¿No sabían eso? Sí, aquí está. Para todo el mundo. Dios quiere que oremos o no. Dios quiere que nos amemos. Aquí hay varias cosas que aparecen en la Biblia. Dios quiere que oremos. Te dice que oremos sin cesar. ¿No? Eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Dios quiere que desarrollemos una actitud de oración, comunión con Él, constantemente y consecuentemente. Dios quiere que nos amemos o no. ¿O nos está costando trabajo amar a alguien? Fíjate que la sabiduría que viene de lo alto dice que debe ser amable. La sabiduría de Dios, porque mi sabiduría es necedad. Mi sabiduría es necedad. La necedad de Dios es. Entonces dice que es pacífica, y que es amable, y que es benigna. ¿Cuesta trabajo amar a alguien? No sabe. Tal vez hay que no tan trabajar aquí. La voluntad de Dios es el amor. ¿Y dónde lo dice? Bueno, lo vamos a encontrar en el libro de Juan 13:34. Un mandamiento nuevo, porque los améis los unos a los otros. ¿Qué otras áreas de la vida Dios quiere que lea la Biblia? Fíjate, segunda de Timoteo 3:16, ¿quién se le sabe? No se le sabe. Nadie, porque toda palabra es. Todas las escrituras inspiradas por Dios, ¿no? ¿Sí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado. La voluntad es que yo lea la Biblia. Fíjate que Dios quiere que yo sea perfecto y esté capacitado para lo que haga. ¿Leemos la Biblia? Si no leemos la Biblia, ¿cómo queremos que Dios no sabe que no muestra su voluntad? Ese es el punto. Y en un tiempo el Señor nos ha mostrado la necesidad de conocerlo más y más y más. Por lo tanto, pasamos tiempo con la Biblia, meditando en su palabra, porque el plan de Dios para mi vida es que sea perfecto. Estoy capacitada. Eso es lo que Dios quiere. Ok, entonces no hay dificultad, ¿cierto? Mira, dice acá, la mayoría no se ha percatado que la porción principal de la voluntad de Dios ya ha sido revelada. Andamos buscando la voluntad de Dios, ya está, pero son cosas bien sencillas. ¿De acuerdo? Salvación, sumisión, obediencia a los padres, compartir la fe, pureza sexual y estar llenos del Espíritu Santo, entre otras cosas. Queremos buscar la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos salvos o no. Dios quiere que seamos salvos. Esa es una voluntad universal. Estás hoy segura que si mueres hoy vas a ir al cielo. Entonces, eso va de la mano con otra que se llama compartir la fe.
Tú te vas a ir al cielo y el que está al lado tuyo, lo vas a dejar que se vaya al infierno y tú no vas a hacer nada. Entonces no se pregunte un día, ¿será que Dios quiere que yo comparta el evangelio? A mí me cuesta trabajo compartir el evangelio porque es que no se me facilita hablar. Y luego la gente me bajea y luego ya no van a pensar en conmigo. Quiero hacer la voluntad de Dios. Sea salvo. Sea sumiso. ¿Qué es sumiso? La voluntad de Dios para cada persona es que se entregue a Cristo y que se consagre a Él, que se meta su vida a Él. Dice, parte de la oración que invitamos a las personas a que hagan cuando quieren, recibe al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ahí empieza uno diciendo, Señor Jesús, quiero que tú seas mi Señor y Salvador. Señor Jesús, hoy quiero entregar las cargas de mi corazón y todo lo que hay en mi corazón. Señor Jesús, quiero entregarte mi manera de pensar, quiero que tú la cambies, quiero que sea tu palabra, la luz que ilumina mi vida. Señor Jesús, hoy te quiero entregar mi vida y quiero que tú la cambies y que me hagas una persona nueva. No te das cuenta de lo que estabas diciendo. Te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos, te entrego mi vida. Cuando yo hice eso, me di cuenta de eso. 10 años, 15 años después, el Señor me habló y me dijo, ¿te acuerdas lo que me dijiste? Y yo no me acordaba. Bueno, pero yo no olvidé lo que tú me dijiste ese día. Así que te invito a que me sigas. Me costó trabajo seguir. Me cuesta trabajo seguir al Señor todos los días. Le pido que me mantenga a su lado. Pero eso no es cuestión que quiera perderme, depende que yo tenga todos los días ese deseo en mi corazón de acercarme. ¿Conoces la voluntad de Dios? Sé salvo. Somete tu voluntad a Dios. Tercero, obedecer a los padres. A veces Dios habla a través de los padres, ¿sí o no? Digo a veces, porque otras veces no habla. ¿Por qué? Porque yo hijo no me someto a mi papá y qué. O no me someto a la voluntad de mi mamá. Entonces Dios va a usar a mi papá y a mi mamá para hablarme a mí. Los hijos que no se someten a sus padres, pues Dios no va a usar a sus padres para que le hablen. Eso es claro porque así habla Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Efesios 6:1. A ver, soy salvo, estoy sumiso a Dios, mi voluntad, obedezco a mis padres, comparto mi fe. ¿Qué más? Habla de una cosa que se llama pureza sexual. Es un tema interesante. Pureza sexual. Pureza sexual. A ver, ¿por qué Dios habla de eso? ¿Por qué se mete con mi sexualidad? Luego no es lo que Dios más bien practique antes del matrimonio, para que el matrimonio ya esté entrenado. ¿Por qué te dice Dios eso? Que te mantengas puro, que te guardes puro, para purificarte, para que no te diviertas. Lo hace para cuidar tu vida. Lo hace para cuidar tu vida. Te advierte por muchas cosas. Enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos, perversidades sexuales, promiscuidad, insatisfacción sexual en el matrimonio. Dios te cuida, pero tú tienes, acuérdate lo que dijiste, sumisión a Dios. A ver, vimos que hay completamente una voluntad universal para el mundo. Quiero conocer la voluntad de Dios. Bueno, estás cumpliendo estas reglas. La final es estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es pleno en mi vida
que está buscando que yo le entregue, yo voluntariamente le entregue áreas de mi vida, cada vez más áreas de mi vida, para que yo pueda ser pleno del Espíritu Santo. Creo que ahí hay un versículo que decía, no os embriaguéis con vino, ¿pero conocen? ¿Qué dice? Aquí lo encontramos en Efesios 5:17. Y dice, por tanto no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, pues con eso hay desenfreno, advertencia. Más bien se llenan de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y volvemos a Gálatas 5, y entonces yo muestro cuáles son los frutos espirituales. ¿Puedo mostrar frutos espirituales en medio de la embriaguez? No, aquí voy a mostrar frutos carnales. Entonces el mundo que dice, un vinito es bueno para la salud, ¿o no? El tequila es maravilloso para prevenir los infartos, ¿o no tiene tequila? A mí me cuesta mucho trabajo en mi vida anterior sin Cristo tomarme uno solo. Y conozco poca gente que se toma uno ya. La advertencia es no lo hagas, porque ahí no vas a estar siendo gobernado por el Espíritu de Dios, y la voluntad específica de Dios es que estemos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Volvemos a lo mismo. Frutos del Espíritu Santo. Estoy reflejando los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O estoy reflejando los frutos de la carne. A ver, voluntad universal de Dios para mi vida. Yo lo reflejando después. El primero es que yo sea ¿qué? Salvo. El segundo es que yo esté sumiso a Él. El tercero es que yo obedezca a mis padres. El cuarto es que ¿qué? Comparte tu fe. El quinto es que yo tenga pureza sexual. Y el sexto es que yo esté Espíritu Santo. La voluntad de Dios para tu vida. ¿Cómo hago yo para conocer la voluntad de Dios? Sépala. ¿O no la sabía? No la sabe. Ok, si estoy haciendo esa parte que me corresponde en mi vida, entonces también tengo que entender que hay una voluntad de Dios para tu vida. Porque uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso con que yo estudie medicina o que no estudie agropecuaria? ¿Qué tiene que ver eso? Yo lo que le pregunté a Dios es que si no de vacaciones o no, y todavía me sale con el terror. No, pero es que mira, si no voy andando bien, ¿cómo le voy a decir a Dios? Ahora no. Estos no me interesan. Además son estos. ¿Tú crees que sí? Así uno puede tratar a un padre. ¿Ustedes son también los por así? O sea, no me interesa lo que me hable, lo único que digo es si no vas a dejar de hacer o no. Yo no creo que esa misma relación la tenga y yo la pueda tener con Dios. Vaya que Dios es. O sea, una cosa es que Dios no me gusta Dios, y otra cosa es que yo sepa que Dios es justo y vaya que hay temores de Dios. Entonces no se puede caer. Yo he aprendido que no se desafía y a Dios hay que hablarle bien. Hablarle feo, va a saber cómo te va. Vale, Dios puede ser paciente, pero Dios generalmente permite situaciones en tu vida porque dice, oye, digo, me da mi corazón. No, estoy limitado, ahorita no, yo quiero que me. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? No te tiene que limitar. Muchas veces estamos diciendo a Dios, limítame. Como cuando sale el chamaco con un letrero en la escuela, te ponen un letrero en la espalda y se patean. ¿Nunca visto los bromistas? Y sale el chamaco contento y el letrero le dice patean. Pégame. Casi que es uno mismo que está diciendo, grítame, no quiero escucharte, pero también quiero hablar más fuerte. Muchas veces es triste cuando ya Dios está izquierdo. Porque yo he tratado con tal indiferencia a Dios que ya ni siquiera me quiere. Pero siempre está dispuesto. Está. Así como el pueblo de Israel. Ese pueblo que se apartó. Yo volveré.
Y saben que eso siempre puede pasar, así que el tiempo de arrepentimiento es verdadero. Y Dios siempre está dispuesto a perdonarme, pero yo necesito reconocer, y no he podido solo, que necesito cada vez más de Dios en mi vida. Porque yo quiero ser feliz, yo quiero ser útil para Él. Y empieza mi lucha, que si Dios es bueno, que si quiero cumplir o no la voluntad de Dios, que si Dios me manda allí, que esta sí y esta no. Que ya la voluntad de Dios se perdió. No importa. Y ahí está el diablo diciéndome, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Cuál es mi actitud? No importa cuál sea tu voluntad, Señor, yo la voy a hacer. No importa dónde me quieras mandar, yo voy a ir. No importa lo que tú me digas, Señor, yo lo voy a aceptar. Así que es muy triste. Esta mamá perdió a su hijo. Y como padre sería muy triste que nos viéramos enfrentados a una circunstancia de esta. Pero estamos dispuestos, Señor. Queremos ser útiles para ti. Ahora, ya estás haciendo todo eso, eres salvo, eres sumiso, obedeces a tus padres, compartes tu fe, mantienes una pureza sexual y además estás lleno del Espíritu Santo. Entonces te dice Dios, ahora sí te voy a decir en 4 pasos cómo te voy a dar a conocer mi voluntad. 4 pasos. Anótenlos. Bueno, ustedes ya entienden que los 4 pasos son sencillos, ¿no? Primero, las Escrituras. Bueno. O sea, ¿tú quieres conocer la voluntad de Dios? Pues conoce la voluntad de Dios, aquí está, ya se la manifestó, ya la dijo. ¿Por qué no la lees? ¿Por qué no la escudriñas? ¿Por qué no la vives? No quiero conocer la voluntad de Dios si no quiero leer la Biblia. Entonces, ¿cómo voy a saber que Dios dice, pues cásate con una chamaca o si te gusta más los chamacos, un chamaco? ¿Qué dice Dios al respecto del adulterio? Por ejemplo, de las relaciones homosexuales, no le gustan a Dios, porque las voy a probar yo. No son mis enemigos, Y déjame decirte, el pecado es el pecado. O sea que lo mismo es el borracho, el mentiroso, el que mira con lujuria. Lo mismo es el que dice, qué bueno que yo soy yo sí soy. El mal agradecido, es lo mismo. Eso estamos leyendo en el libro de Pecados Respetables. Una persona que no es agradecida con Dios es lo mismo que fue un borracho, un fornicario, un homosexual. O Dios dijo, este es uno y este tiene pecados, es exactamente lo mismo. Pecado es pecado y el Señor Jesucristo murió por todos los pecados del mundo, así que Él le dio la importancia de nuestro amor. Así que es pecado, yo no puedo mirar con desprecio a otra persona, que yo mismo soy pecador. Eso es bien importante. El amor es importante, establecer el primer mandamiento, que nos amemos. O dijo, solamente ámense los hermanos. No hay que amar al prójimo y hay que tener misericordia del prójimo, aunque tú no compartas sus ideas, porque tus ideas están aquí plasmadas en la Biblia. Esto es en lo que yo creo y esto es lo que defiendo. Con amor, porque estoy lleno del Espíritu Santo. No voy a agarrar con una persona porque no piensa igual que yo. Pero yo le puedo hablar con gracia, palabra, siempre con gracia, sazonada con sal. Yo quiero hablarte del amor de Cristo. Mira, yo quiero hablarte de lo que hizo por ti. Tal vez tú nunca has escuchado ese mensaje, pero voy a empezar. No te juzgo, te edifico. No te odio, te amo. ¿Ok? Eso no quiere decir que no me vas a invitar a tus fiestas. No voy a ir. Pero sí te quiero hablar de lo que hice por ti. ¿Ok? Pacíficos, benignos, misericordiosos, la sabiduría, amables. Pues a veces trabajo con árabes cristianos. ¿No? ¿O no? Pues sean amables y no les cuesta trabajo a la gente que los ame a ustedes. Yo ya entendí. Yo voy a buscar la voluntad de Dios. Hijo, te quiero hablar. Yo te haré entender, yo te enseñaré los caminos que debes caminar. Es trabajo de Dios que tú entiendas. Él dijo, yo te voy a enseñar, yo te voy a hacer entender. Dice el salmista, es el trabajo de Dios. Yo voy a estar dispuesto, voy a ser enseñado.
estoy cumpliendo los pasos importantes en mi vida, Él puede hablarme a través de su palabra. ¿Qué otra cosa utiliza? Fíjate, utiliza la oración. Mateo 6, del 8 al 10, Jesús ordenó a sus discípulos: por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ese es un Padre amorosísimo. Antes que yo te las pida, Él sabe lo que yo tengo necesidad. Yo recuerdo a Salomón, me dijo: pídeme lo que quieras. Qué lindo, ¿no? También me lo dice a mí. Pero yo te voy a dar las cosas que convienen. La voluntad de Dios. ¿Qué más te dice Dios? Fíjate, dice que Jesús siempre buscaba conocer la voluntad del Padre por medio de la oración. Así que me marca un camino la Biblia, la oración. Dijimos que la voluntad universal de Dios es que yo escuchar a mis padres, ¿cierto? Pero fíjate que cuando yo ando buscando un consejo, también puedo acercarme a quién: un pastor, un líder de jóvenes, una persona creyente, llena del Espíritu Santo. ¿Por qué es que debo buscar consejo? ¿Por qué? Porque hay sabiduría. Y mira lo que entendí después, que la Biblia dice: hay dos cosas que están en el consejo, en el sabio consejo. El primero es que somos jóvenes todos, ¿no? Entonces, si yo me detengo y pido consejo, me estoy asegurando de no actuar por impulso. Y muchas de las decisiones que uno toma, ¡pum! Y después me tiro la pata y dice: si el hermano sabe de electricidad, yo lo metía y yo me puse a conectar la lavadora y meter el apartamento. ¿Ve? Impulso. Dios no puede bendecir. Él te dice: joven, oye, los que estamos aquí somos jóvenes, busquen un consejo. Hable con su pastor, hable con su anciano, hable con su líder de jóvenes, hable con un hermano que esté lleno del Espíritu Santo. Así mira ese impulso, actuar por impulso. Y lo otro, ¿sabes? Va de la mano. Pida consejo, porque si somos jóvenes y no tenemos experiencia, podemos aprovechar la experiencia de otra persona para tener un buen consejo. ¿Saben? Nunca menosprecie ningún consejo de una persona. No, siempre me va a pedir consejos y yo sé más. Y a veces una persona humilde me ha dado las mejores lecciones de mi vida. Busque consejo. Vean su Biblia, oren, busque consejo. ¿Y la cuarta cuál es? Las circunstancias. ¿Qué decimos? Si todo es fácil, es porque me conviene. Si es difícil, es que no me conviene. ¿Será verdad eso? Fíjate la vida de Pablo. Romanos 1:13, Pablo escribió: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros y hasta ahora he sido impedido para tener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás, entre las demás naciones. Entonces, mejor Pablo que no fuera, que no les compartiera a los hermanos. No vayas a Roma, por ejemplo, porque ahí te van a matar. Pero no es así, fíjate, no es así. La cosa es que yo tengo que entender una cosa claramente. Fíjate, yo le pido a Dios: Dios, dame a conocer tu voluntad, y la quiero conocer toda. Pero no estoy preparado para conocer todo. Fíjate que la voluntad de Dios se expresa día a día, paso a paso. ¿Hasta que Dios vea lo que va a pasar en 5 años? Pues ya, mi vida como que no tendría sentido, ¿no? Pues sí, no estoy preparado. Jesucristo le dijo a sus apóstoles lo mismo: no estaban preparados, la voluntad de Dios será día a día. ¿Ok? Las circunstancias no tienen que ver propiamente con eso. ¿Las circunstancias solas nos pueden ayudar a tomar una decisión? No, mire, las circunstancias no, pero las circunstancias
más el consejo, más la oración, más la palabra de Dios, ¿no me dan una base sólida para tomar una decisión? ¿Sí o no? Y hay momentos en que tengo todas esas. Y además, soy salvo, soy sumiso, obediente a mis padres, tengo pureza sexual, comparto mi fe, estoy lleno del Espíritu Santo, y a pesar de todo eso, ¿qué hago? Ya lo hice todo. O sea, ¿cómo le voy a pedir a Dios algo más? ¿Sabes qué me contesta Dios? Haga lo que quiera. Usted ya hizo todo eso. Y todo lo está cumpliendo. Y no como ningún principio bíblico. ¿Sabe lo que dice el salmista? Deleítate en Jehová y Él te concederá los anhelos que hay en tu corazón. Ya pude hacer lo que yo quería. Pero no quité nada de lo que Dios me pedía para buscar un sabio consejo en mi vida. ¿Por qué? Porque mire lo que dice acá. Y para concluir, hoy terminamos rápido. El hombre o la mujer, que se deleita en el Señor, estamos nosotros, ¿cierto? El hombre o la mujer que se deleita en el Señor y en la voluntad del Señor, como decía el Salmo, me agrada hacer tu voluntad. Y Dios dijo, y yo te daré a conocer. Entonces, siempre querrá hacer lo que Dios quiere. El hombre o la mujer que se deleita en el Señor y en la voluntad de Dios, nunca va a hacer lo que Dios no quiere que haga. Es la consecuencia. Pero me deleito en el Señor, entonces nunca voy a hacer nada que ofenda a Dios. Esa es la consecuencia. Fíjate, Dios es bueno. Al final te dice, si has obedecido mi palabra, si has orado, si has buscado consejo, pues todo esto de las circunstancias te lo están marcando, y si además yo estoy cumpliendo con la voluntad, dice, estoy andando bien con Dios porque sí, yo soy sabio, soy sumiso, obedezco a mis papás, tengo una vida que honra a Dios, comparto mi fe, estoy lleno del Espíritu Santo, me siento a gusto con Él. Yo busco el consejo, tengo un pastor, tengo hermanos en Cristo. Y yo que las circunstancias siempre son agradables en mi vida, entonces llego a la conclusión que haga lo que quiere, dice Dios. Deleítate en el Señor, porque en el deleite del Señor jamás voy a hacer algo que Dios no quiere que haga. Es que Dios habló esto esta semana y yo me he sentido muy contento pensando que mi vida honra a Dios, que Dios permite situaciones en mi vida para su gloria. Y situaciones buenas y malas. Dios me prometió que iba a tener aflicción en el mundo. Él me iba a dar la victoria. Él me dice que Dios es soberano. Me dice que Él lo conoce todo. Y me dice que Él es bueno. Estás pasando una situación difícil en tu vida, Dios sigue siendo bueno. Y te dice que voy a permitir que pases estas circunstancias para que se cumplan dos objetivos. Mi gloria. Dios es soberano y yo glorifico a Dios. ¿Estoy glorificando a Dios en esta circunstancia o estoy renegando de lo que Dios me da? Para su gloria. Y para mi bien, al final le dice, hágalo, yo te bendeciré. Muy bien, vamos a orar. Amamos Dios, gracias, te damos por este tiempo, gracias Padre por tu hermosa y bendita palabra, Señor. Gracias Padre porque a través de este estudio hemos entendido que conocer tu voluntad es nuestro deleite y seguir tus mandamientos es nuestro gozo, Señor. Gracias Padre, porque nos gozamos en ti, no en las circunstancias. Gracias Dios, porque sabemos que tú eres un Dios que nos ama. Sabemos, Señor, que conoces nuestras necesidades y también sabemos, Señor, que tú estás transformando este corazón, este viejo corazón, por un nuevo corazón que se parezca a Cristo.
Gracias, Dios, porque tú nos has amado, Dios, porque vemos tu amor en cada situación, en cada problema que tú permites en nuestra vida. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que hoy no te conocen, por aquellas personas que hoy te conocen pero que no han confiado en ti, Señor. Te pedimos por ellas, Dios, para que un día ellos puedan experimentar el gozo que sentimos de deleitarnos en ti, Señor, y en hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.